Si bien la primera industria de la ciudad de Puebla fue dedicada a la transformación de las carnes del cerdo, costumbre impuesta por los españoles avecindados desde 1531 para mantener su dieta habitual, no fue sino muchos años después cuando las longanizas hicieron su aparición en los hábitos alimenticios de los mexicanos. Fueron en cambio los jamones y los embutidos de cerdo, chorizos y morcillas los privilegiados en la época de la Nueva España. La sangre fue transformada en morcilla, luego llamada moronga o rellena, por los mexicanos. Las carnes de lomos y piernas sirvieron para la fabricación de chorizos condimentados y convenientemente ahumados para mantenerse por mucho tiempo útiles en la alimentación de los viajeros y los soldados camino de la conquista al sur. De Puebla salieron así los cargamentos y las recetas de panes y embutidos luego famosos en el cono sur del continente. Al aventurero le fascinaba esa parte de la historia de su ciudad natal, pues el cerdo fue de alguna manera el animal más importante para el desarrollo de la economía. Aparte de los embutidos, los jamones y el consumo de las carnes para los guisos fusión del siglo XVII, las pieles abrieron el mercado de la talabartería por los rumbos del hoy llamado barrio del Artista, y las grasas del cerdo, convertidas en manteca, se transformaron en jabones para la higiene. Las fábricas llamadas tocinerías se instalaron primero cerca del río de San Francisco y luego fueron clausuradas por asuntos de higiene y contaminación de las aguas. Entonces surgió la industria del jabón y posteriormente las pañerías dieron lugar a la industria textil poblana. Pero el mundo del embutido solo reconoció a la longaniza gracias a la receta divulgada a finales del siglo XVIII en varias formas. Longaniza corriente, sin chile, catalana y también como butifarra para el camino. Sin duda el tema estaba relacionado a la tradición ibérica. Chorizos eran las tripas rellenas de picadillo y secados al humo, con lo cual su tiempo de conservación se aumentaba y las longanizas, delgadas y más largas, se hacían igual, pero debían consumirse pronto. Más curioso es aún, reflexionaba el aventurero, el gran impacto de los productos mexicanos en las costumbres españolas del siglo XVII. Pues de no haber sido por la llegada del chile a España, convertido en pimiento, secado y hecho polvo para conseguir el pimentón, los chorizos españoles no hubieran tenido tanta fama ni aceptación en la gastronomía europea. Antes de ello, los chorizos eran negros, como contaba Francisco de Quevedo en 1624. A la llegada del pimentón se dio el color rojo. Sin duda, el chorizo acabó de posicionarse después al ser usado para tapar las copas o vasos de vino en Andalucía. Pero Salacaín volvió al tema de las longanizas. Tradición era en el pasado viajar a Zacatelco, Tlaxcala, a comprar en el mercado dominguero algo de carne y las longanizas. A veces más lejos, las excursiones se hacían a Chignahuapan u otros sitios fríos, pues tenían fama de ser mejores las longanizas de tierras frías, y con ello también se aparecían las leyendas negras sobre si hay perros cerca del puesto, la longaniza es buena, pero si no hay perros, tal vez la longaniza sea de perro. Otro sitio interesante para comprar y comer longaniza era el mercado de los viernes en Tepeaca. Y un paisaje común en los caminos poblanos eran los puestos a pie de carretera donde un tonel partido a la mitad servía de asador y encima de una parrilla de alambrón se colocaban los trozos de longaniza. Se calentaban tortillas y de una cazuela de peltre se servía la cantidad de salsa requerida para improvisar un almuerzo caminero. Famosos fueron los tacos de los jóvenes universitarios de la 8 Oriente frente al Mesón del Cristo, uno de los más antiguos edificios dedicados al hospedaje en la ciudad y donde en el siglo XIX tuvo su sede un conocido restaurante italiano con fama nacional. Ahí, enfrente, está aún la taquería conocida como de los rusos de la 8. En ella se hacían y siguen haciendo tal vez los mejores tacos de longaniza de la ciudad, sobre todo para estómagos inanimados, reducidos así por efecto de las desveladas y del exceso de líquidos con graduación alcohólica no recomendable. Por los rumbos de la iglesia de la Merced también hay muchos puestos de taquerías donde la longaniza tiene demanda. En la carretera de Valsequillo y en general en cualquier camino y pueblo se puede comprar. En casa del aventurero se preparaba la longaniza a la manera española. Alguna receta de una conocida aragonesa la había dejado desde principios del siglo pasado y se practicaba. Es la princesa de Aragón, decía
la vecina ya entrada en años y de apellido Martínez, una señora alta con un estómago voluminoso, piernas flacas y un defecto distinguible a corta distancia. Se estaba quedando calva y entonces usaba peluca. La señora Martínez se esforzaba en hacer la longaniza larga, a veces de unos 70 centímetros en forma de herradura, y tenía una especie de dado de madera para medir el ancho, nunca superior a 49 milímetros y no inferior a 30, decía ella. Unas 3/4 partes del picadillo debían provenir de carne magra del cerdo, el resto podía ser tocino. Todo ello se amasaba en una bandeja honda de madera, agregaba clavo, pimienta, orégano seco, anís, tomillo, nuez moscada, ajo, sal, un vino oloroso y el pimentón picante. Salacay niño alguna vez intervino en la preparación. Era una sensación extraña y agradable meter las manos en aquella masa de carne picada y olorosa. Cuando la terminaba, la colgaba de un tendedero de mecate a la sombra, la engrasaba un poco con manteca de cerdo y la guardaba hace unos días. Luego la vendía. A la familia de Salacaín le regalaba una entera algo seca, y entonces las tías abuelas preparaban 2 guisos muy especiales. Uno con salsa de chiltepín y el otro de tomates verdes asados. Aquello era un manjar, más cuando al final se agregaban frijoles negros caldosos. El recuerdo le hizo salivar. Un buen almuerzo del pasado, dominguero, con longaniza y escondidas el vasito de veladora la guadalupana lleno de pulque comprado por los rumbos de San José. El antojo lo llevó al recetario familiar. Las pastas negras aún tenían dureza, pero las hojas maltratadas, amarillentas, debían cuidadosamente ser pasadas, pues en cualquier instante podía quedarse un trozo del papel en la mano. Buscó la receta de la longaniza corriente y decía así: se toma carne de puerco que tenga bastante gordo y se corta en trozos medianos. Se desvenan y lavan en varias aguas chiles anchos. Se muelen una porción de ajos limpios y unos pocos de cominos. Se deshacen en vinagre bueno y se sazona esto con la sal suficiente. En ese adobo se echa la carne y después de estar en infusión por 8 o 10 horas, se rellenan las tripas más delgadas del marrano después de bien limpias y se cuelgan al aire. ¡Cuánta felicidad!, dijo Salacaín, quien se propuso experimentar volver a hacer longanizas caseras como antes, sobre todo ahora para combatir la crisis. Alguna otra receta contemplaba añadir a la carne de lomo picada pimienta, clavo, jengibre y bastantes cominos, todo molido y deshecho en vinagre aguado con sal. La carne se metía en infusión por un día completo, luego se rellenaban las tripas delgadas bien limpias y se colgaban a secar en el mecate. Decían los viejos cuando Salacaín era niño, en tiempos de don Porfirio se amarraban los perros con longaniza. Y hasta ya entrado en años se entendió el significado de esa frase. Cuenta la historia su origen en un pueblo de Salamanca, España, donde vivía a finales del siglo XIX don Constantino Rico, un acaudalado empresario quien tomó la fama de la frase cuando una de las trabajadoras de su fábrica de embutidos amarró con una ristra de longaniza a la parte de la silla el cuello de un pequeño y latoso perro. El hijo de una compañera visitaba a su madre en la fábrica y al salir contó a sus amigos: don Constantino es tan rico que amarra a los perros con longaniza. Y así nació la frase a la fama.